Buenos días, queridos hermanos. Los saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a cada uno de ustedes. El día de hoy quería compartir con ustedes la lectura que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51, llamada Jesús llama a Felipe y Natanael. Vamos a leerla. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios bendiga su santa palabra. Jesús halló a Felipe, y al igual como tuvo el encuentro con sus demás discípulos, bastó una palabra para que Felipe le siguiera. Jesús le dijo claramente: ven y sígueme. Una sola palabra bastó para que se convirtiera Felipe en su discípulo. Y quizás esta no era la primera vez que Felipe había escuchado lo de Jesús, porque como claramente lo describe el pasaje, Felipe era de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés, los hermanos y discípulos que se convirtieron también al Señor. Y aunque no lo dice, sin embargo, se vislumbra que existía una relación entre los tres. En la ciudad de Betsaida está bastante cercana a Capernaum, donde Jesús llevó a cabo muchísimos milagros, pero todos sabemos que esta ciudad fue muy rebelde ante la presencia de Jesús, y a pesar de que esta ciudad rechazó, de ahí salieron 3 discípulos del Señor. De la misma manera en que Andrés llama a su hermano Pedro a que se acercara a Jesús, Felipe lo hizo con Natanael. Felipe lo buscó. Y aquí vemos la importancia: uno gana a otro. El testimonio personal es la forma más efectiva de poder extender el reino de Dios, el evangelio de Dios en el mundo. Felipe era una persona a lo que nosotros podríamos llamar un recién convertido, pero a pesar de eso, él no perdió el tiempo y se puso a hablar inmediatamente de Jesús, y vemos cómo él llevó a Natanael a los pies del Señor. Y la palabra que él tuvo para cuando tuvo su encuentro con Natanael fue: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe era uno de los pocos fieles en Israel que esperaban la venida del Mesías. Y cuando descubrió a Jesús, pudo ver en él todo aquello del cual los profetas habían hablado. Veía en él el cumplimiento de las profecías. Y podemos darnos cuenta con esta conclusión de que Jesús era el centro de todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento y las profecías hablan acerca de él. Y había suficiente información para poder identificar al Mesías cuando éste se manifestara al mundo, y Felipe pudo darse cuenta de eso. Como buen conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, él pudo corroborar que en la persona de Jesucristo se cumplían las profecías de todos aquellos profetas que lo habían antecedido. Y cuando Felipe tiene ese encuentro con su amigo Natanael, Natanael le hace una pregunta bastante humana, pero bastante lógica para aquella época en que se vivía. Y le dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe estaba muy entusiasmado en poder llevar a su amigo a ese encuentro con Jesús, al haberle dicho: hemos encontrado al Mesías. Pero para Natanael existían 2 conceptos que no cuadraban con Nazaret. Uno de ellos con el Mesías. Uno de ellos es el Mesías y Nazaret. Para Natanael no tenían ningún tipo de relación, no podían ir juntos. No había forma de que de Nazaret pudiera salir algo bueno, según lo describe Natanael.
Natanael era de Caná de Galilea, muy cercana a Nazaret, y todos sabían la fama que tenía Nazaret. Nazaret era un pueblo totalmente insignificante para los ojos de aquellos judíos en aquella época. No tenía buena fama. Y Natanael, como muchos en aquella época, no pensaban que de ese lugar podía salir algo bueno, en un pueblo tan insignificante y mucho más todavía el Mesías, el Salvador del mundo. Y esos prejuicios que tenía Natanael sobre Nazaret eran muy justificados por el conocimiento que todo el mundo tenía acerca de Nazaret. ¿Y cómo es posible, de acuerdo a la mente que tenía Natanael en ese momento, que de Jerusalén, de Nazaret, pudiera salir algo bueno, algo como el Mesías, aquel que iba a salvar a la humanidad a través de su crucifixión? Y creo que la palabra nos recuerda algo muy claro a través de 1 Corintios 1:27 al 29, tal como lo manifiesta Pablo. Y dice claramente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y cada vez que yo leo este versículo, parece que mi vida se estuviera reflejando, porque me identifico claramente. Nosotros somos lo vil del mundo que Dios escogió, para que seamos su pueblo, para que seamos su iglesia, para que manifestemos este mundo el amor de Dios. No puede haber jactancia en nosotros hoy en día como iglesia, porque tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde te sacó a ti y de dónde me sacó a mí, para poder formar parte de su pueblo. La respuesta de Felipe no se hizo esperar. Cuando hay objeciones humanas ante lo manifestado por Felipe, Felipe no tuvo más que decirle, como dice en Juan 1:46, le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, cerciórate por ti mismo. Y la mejor manera de poder enfrentar las objeciones humanas es llevar a los hombres directamente donde está Jesús, porque Él tocará sus corazones. A nosotros nos toca llevar a las personas hacia donde se encuentra el Mesías. Y cuando Jesús ve llegar a Natanael, Jesús dice claramente, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Felipe y Natanael se parecían mucho porque formaban parte de ese remanente fiel que esperaba con una fe genuina la manifestación del Mesías. Y a Jesús le encantaba encontrarse con ese tipo de personas. Era para Jesús un gusto poder encontrarse con personas que tuvieran ese sentir tan profundo y tan arraigado en su corazón. Natanael no era una persona fácil de convencer, pero en su encuentro con Cristo vemos que el poder de Dios está por encima de toda objeción humana que pueda haber. Y Jesús trajo a Natanael la luz de sus pensamientos más íntimos. Jesús manifestó que lo conocía. De la misma manera Jesús nos conoce, porque Natanael le dijo, ¿de dónde tú me conoces? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Así como Jesús conocía a Natanael y conocía lo más profundo de sus pensamientos, lo más profundo de sus sentimientos, Jesús también nos conoce, a ti y a mí. Jesús conoce lo que el hombre no puede ver en ti y en mí. Jesús conoce lo profundo de nuestro corazón. Jesús conoce nuestro dolor, Jesús conoce nuestra tristeza, Jesús conoce los deseos más profundos de nuestro corazón. Y eso es bueno que la iglesia sepa. Tenemos un Dios que nos conoce. Ni siquiera nosotros muchas veces nos conocemos a nosotros mismos, pero tenemos un Dios que nos conoce. Tenemos un Dios que nos mira de lejos. Tenemos un Dios que sabe lo que estamos haciendo. Tenemos un Dios que nos sigue donde quiera que vayamos. Y era evidente que Jesús también conocía a Natanael, antes de que Felipe le hablara de él, porque él era Dios. Él es ese ser omnipresente y omnipotente y omnisciente. Y deja bien en claro que él lo conocía realmente. Por eso nosotros tenemos que reconocer y saber que Dios nos conoce de la misma manera así como conoció a Natanael. Y cuando Jesús le revela esta verdad oculta a Natanael que solamente él la sabía,
Él reconoció, sus ojos le fueron abiertos, su entendimiento fue abierto por el Espíritu Santo, para que él diera esta palabra de confesión y dijera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No solamente estaba reconociéndolo como el Mesías, sino estaba reconociendo todo el poder y toda la grandeza que en él había. Y producto de esta confesión, producto de este reconocimiento, surge una palabra que tiene que calar en lo más profundo de tu corazón y en el mío, y en el de cada hermano que pueda estar viendo este mensaje. Porque acá hay una promesa grande. Cuando nosotros confesamos quién es Jesús, cuando reconocemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando reconocemos la grandeza de aquel que es nuestro Salvador, el Señor también te dice lo mismo. Cosas mayores que estas verás. El Señor hace una promesa a cada quien que lo reconozca, a cada persona que pueda entender quién es Él, y te dice que lo vas a conocer de una manera mucho más completa. Cuando nosotros confesamos a Jesús, nuestra recompensa en la fe nos revela que cosas mayores el Señor nos revelará y nos mostrará su gloria. ¿Y a qué se refiere con cosas mayores? A que no solamente Natanael iba a entender que él era el Mesías, sino también iba a entender que él era el Hijo del Hombre, que iba a ver los milagros que Jesús iba a hacer a través de su ministerio y las señales que iban a indicar todas las facetas y todo el carácter que en él había, todo el conocimiento de él, toda la naturaleza de Jesús iba a ser mostrada a sus discípulos. Primero nosotros empezamos con la conversión, luego que nos sentimos adoptados como hijos, también podemos entender que también somos herederos. Y si somos herederos con Cristo, tenemos entrada a la presencia y a la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. La vida cristiana es un largo caminar, son etapas. En la medida que tú vas conociendo al Señor, Dios te va revelando nuevas facetas de su naturaleza, de esa naturaleza santa, de esa naturaleza poderosa, de esa naturaleza sobrenatural, cuya gloria nosotros podemos ver en la medida que estemos conectados con el Hijo del Hombre. Y Jesús le dice algo más a Natanael, y le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le estaba manifestando que Jesús era el nexo, era el eslabón entre Dios y el hombre. El cielo se abre para el ser humano, para el hombre, en Cristo Jesús. Y es lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado, cuando los cielos se abren. Cuando los cielos se abren, vemos la bendición de Dios. Cuando los cielos se abren, vemos el poder sobrenatural de Dios. Podemos contemplar la gloria de Dios. Nuestra vida ya no va a ser la misma, porque vemos la mano poderosa de Dios obrando en nuestro día a día. Y es esta promesa que Jesús le hace a Natanael, o a Bartolomé, como también es conocido en la Biblia. Esta promesa que Dios le hace es la promesa que Él nos hace a ti y a mí, desde el momento en que nosotros confesamos quién es Él para nuestra vida. Los cielos se pueden abrir para nosotros en la medida que nosotros seamos hombres y mujeres obedientes a sus mandamientos, en la medida que nosotros busquemos el rostro de Dios por medio de la oración. Los cielos se nos abrirán, podemos contemplar todo el esplendor de Dios, toda la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, y podemos ver toda la capacidad que Dios tiene para obrar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Y tenemos que entender que Cristo es el nexo entre Dios y los hombres, y nosotros vamos a contemplar a los ángeles, al ejército de Dios, manifestándose en favor nuestro. Vamos a ver cómo a través de Cristo el cielo baja a la tierra y su poder y su gloria resplandecen sobre cada uno de su pueblo. En 1 Timoteo 2:5 la palabra nos da una afirmación.
donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otro camino en el cual nosotros podamos llegar al Padre. No hay mediadores ante Dios. La palabra nos revela claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El Hijo del Hombre era el título que Jesús usaba con mucha frecuencia. Él se identificaba con la raza humana, como aquel hombre perfecto, pero a la vez era un título mesiánico. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre quiere decir, en otras palabras, que Dios toca con una mano las cumbres de la divinidad y con la otra las cimas de la humanidad. Dios se relaciona con el hombre por medio de Jesucristo. Hermanos, a través de este encuentro de Jesús con Natanael, nosotros podemos sacar una conclusión. El testimonio personal es muy importante para poder extender el reino de Dios. Lo que Dios ha hecho contigo, el encuentro que tú has tenido con el Señor, es la forma más afectiva de poder transmitir a los demás para que el Evangelio se pueda extender en el mundo. Si nosotros hablamos de las grandezas de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, las personas que nos escuchan van a querer tener la misma experiencia con nosotros. Pero si tú no hablas de las grandezas de Dios, es porque quizás la relación con Dios no sea la que Dios desea tener contigo. Nosotros tenemos que aprender a ser partícipes de ese amor, de transmitir ese amor que transforma la vida del ser humano, desde los pies a la cabeza. Es importante que nosotros nos podamos acercar al Señor, porque de esa manera nosotros podemos sentir su divina presencia y podemos escucharle con claridad cuando Él nos habla. Podemos escuchar los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Podemos escuchar lo que Él desea que hagamos para hacernos cada día semejantes a su Hijo amado. Jesús le dijo a Natanael que iba a haber muchos milagros. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Cuando confesemos que Jesús es el Cristo, cuando reconozcamos quién está delante de nosotros, cuando tengamos ese encuentro con Jesús, cuando nos veamos cara a cara con Él, cuando delante de su presencia nosotros podamos reconocer quiénes somos realmente, de dónde nos ha sacado el Señor, nosotros podremos experimentar los milagros sobrenaturales que Dios tiene para su pueblo. Aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos de pandemia, nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Podemos experimentar cómo los cielos se pueden abrir, porque el Dios que tenemos es un Dios que está por encima de todos los problemas que este mundo nos ofrece. Nosotros, en ese amor, tendremos que mostrarle a los demás el poder de la salvación que actúa en nosotros, para que ellos puedan sentir la necesidad de también tener este encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta manera el mundo podrá convertirse. Permite que la palabra te pueda usar, que pueda ser un agente de bendición a este mundo que esté esperando recibir buenas noticias, porque últimamente las únicas noticias que recibimos son noticias de muerte, son noticias desoladoras, son noticias que decepcionan. Pero Dios tiene una buena noticia para ti y para mí, que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es una esperanza eterna, es una esperanza que producirá gozo, paz, consuelo, salvación, restauración a tu vida. Es la palabra de Dios la que traerá paz a tu hogar, es la que acabará los conflictos que tienes en tu interior y con los demás, es la que permitirá que los gigantes que tú tengas en tu vida caigan a tu alrededor. Es la palabra de Dios lo que te sostendrá en los buenos tiempos y sobre todo en los malos tiempos. Es aquello que Dios quiere que tú tengas conocimiento. Y para ello, mi querido hermano, todo se inicia con un encuentro, con ese encuentro sobrenatural,
con ese encuentro en el cual nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor y reconocemos que sin Él no vamos a ningún lado. Yo te invito en esta mañana a que si tú no has tenido ese encuentro con Dios, lo puedas tener y puedas comprobar lo que Dios tiene preparado para ti. Que Dios bendiga tu día en esta mañana, que Él guarde tu entrada y tu salida y que permita que en todo momento su presencia te acompañe. Bendiciones en este día, queridos hermanos y hermanas.